Five Nights at Freddy's. Libro 1. Escalofríos de Fazbear. Cuento 1. La alberca de pelotas. La zarigüeya muerta sigue ahí. Oswald miró por la ventanilla del copiloto el cadáver gris y peludo en la orilla de la carretera. Parecía incluso más muerta que el día anterior. La lluvia nocturna no había sido de gran ayuda. Nada parece más muerto que una zarigüeya muerta, dijo el padre de Oswald. Excepto este pueblo, murmuró Oswald mientras contemplaba las fachadas tapiadas y los escaparates en los que no había más que polvo. ¿Cómo dices?, dijo su padre. Llevaba el estúpido chaleco rojo que tenía que ponerse para trabajar en la tienda de abarrotes Snack Space. Oswald pensó que ya podía haber esperado a dejarlo en la escuela antes de ponérselo. Este pueblo, repitió Oswald más alto. Este pueblo está más muerto que una zarigüeya muerta. Su padre se echó a reír. Pues mira, eso no te lo voy a negar. 3 años antes, cuando Oswald tenía 7, por lo menos había cosas que hacer. Un cine, una tienda de juegos de rol y una heladería donde tenían unos helados en cono riquísimos. Pero luego cerró la fábrica, que era la razón de ser del pueblo. El padre de Oswald se había quedado sin trabajo, al igual que los padres y las madres de un montón de niños. Muchas familias se habían ido del pueblo, incluida la del mejor amigo de Oswald, Ben. La familia de Oswald se había quedado porque su madre tenía un trabajo fijo en el hospital y para no dejar sola a su abuela. Así que su padre acabó buscándose un trabajo de medio tiempo en Snack Space por $5 menos la hora que en la fábrica, mientras Oswald veía cómo el pueblo se iba muriendo. Cerraba un negocio tras otro, como los órganos de un cuerpo moribundo, porque ya nadie tenía dinero para ir al cine ni para comprar juegos ni helados en cono riquísimos. ¿No estás emocionado por el fin del año escolar?, preguntó su padre. Era una de esas preguntas que siempre te hacen los adultos, como ¿qué tal el día? ¿O te cepillaste los dientes? Oswald se encogió de hombros. Bueno, tampoco hay mucho que hacer ahora que no está Ben. La escuela es aburrida, pero estar en casa también es aburrido. Cuando yo tenía 10 años, en verano no pisaba mi casa hasta la hora de cenar, dijo su padre. Andaba en bici, jugaba béisbol y me metía en problemas todo el día. ¿Me estás diciendo que debería meterme en problemas?, preguntó Oswald. No, te estoy diciendo que deberías divertirte. Paró el coche junto a la acera adelante de la escuela de Westbrook. Divertirse. Como si fuera tan fácil. Oswald cruzó las puertas del edificio de la escuela y se topó de frente con Dylan Cooper, la última persona a la que quería ver. Dylan, en cambio, sí que parecía que quería ver a Oswald, porque esbozó una amplia sonrisa. Era el chico más alto del quinto y, a todas luces, le encantaba mirar a sus víctimas desde las alturas en toda ocasión. Pero sí es Oswald, el ocelote, exclamó sonriendo tanto que parecía casi imposible. No te vas a cansar nunca, ¿verdad?, dijo Oswald mientras dejaba atrás a Dylan, aliviado al ver que su acosador decidía no seguirlo. Cuando Oswald y sus compañeros de clase iban al kinder, pasaban unos dibujos en la tele de un ocelote rosa gigante que se llamaba Oswald. Como resultado, Dylan y sus amigos le pusieron el apodo de Oswald el ocelote. Esto desde el primer día de escuela, y lo llamaban así desde entonces. Dylan era de ese tipo de personas que siempre se fijan en lo que te hace diferente. Si no hubiera sido el nombre de Oswald, habrían sido las pecas o el remolino del pelo. Lo de los apodos había empeorado aquel año, y mucho, cuando habían aprendido en clase de historia de Estados Unidos que el hombre que había matado a John F. Kennedy se llamaba Lee Harvey Oswald. Oswald prefería ser un ocelote que un asesino. Como era el último día de clases antes de las vacaciones, no iban a hacer nada. La señorita Mecham les había dicho el día anterior que podían llevar sus dispositivos electrónicos siempre y cuando se hicieran responsables de cualquier posible pérdida o avería. Aquella noticia implicaba que no entraba en sus planes llevar a cabo actividad educativa alguna. Oswald no tenía ningún dispositivo electrónico moderno. Bueno, había una laptop en casa, pero era de toda la familia y no podía llevársela a la escuela. Tenía celular, pero era un modelo de lo más triste y anticuado, y no quería ni sacarlo del bolsillo porque sabía que cualquiera que lo viera se reiría de lo corriente que era.
Así que mientras los demás compañeros jugaban con sus tablets y consolas portátiles, Oswald se quedó mirando las musarañas. Cuando estar sentado sin hacer nada se hizo insoportable, sacó un cuaderno y un lápiz y empezó a dibujar. No era el mejor artista del mundo, pero lo hacía lo suficientemente bien como para que sus dibujos fueran identificables. Y tenían un rollo caricaturesco que le gustaba. Pero lo mejor de dibujar era que podía abstraerse de todo lo demás. Era como si se cayera dentro del papel y pasara a formar parte de la escena que estaba creando. Era una vía de escape. No sabía por qué, pero últimamente había empezado a dibujar animales mecánicos, osos, conejos, pájaros. Los visualizaba del tamaño humano y moviéndose con la torpeza de los robots de una película antigua de ciencia ficción. Eran de peluche por fuera, pero el pelo cubría un esqueleto de metal rígido lleno de engranajes y circuitos. A veces dibujaba solo los esqueletos metálicos al aire o los animales con el pellejo levantado, de forma que se vieran los mecanismos de debajo. El efecto daba bastante horror, como ver el cráneo de una persona asomado por debajo de la piel. Oswald estaba tan ensimismado en su dibujo que se sobresaltó cuando la señorita Mecham apagó la luz para poner una película. Las películas siempre parecían el gesto de desesperación definitivo de un profesor el último día de clase, una forma de mantener a los chicos callados y relativamente quietos durante 1 hora y media antes de soltarlos y dar por inauguradas las vacaciones de verano. La película elegida por la señorita Mecham era, en opinión de Oswald, demasiado infantil para una clase de quinto. Se trataba de una granja en la que los animales hablaban, y ya la había visto, pero la volvió a ver porque ¿qué otra cosa iba a hacer si no? En el recreo, los niños formaron un círculo y jugaron a pasarse la pelota e ir contando qué iban a hacer en verano. Yo voy a un campamento de fútbol. Yo me inscribí a un campamento de básquetbol. Yo estaré en la alberca de mi condominio. Yo me voy con mis abuelos a Florida. Oswald se quedó sentado en una banca escuchándolos. Para él no había campamentos, albercas, ni viajes, porque no tenían dinero. Así que dibujaría, jugaría los mismos videojuegos viejos que ya había puesto 1000 veces y quizá iría a la biblioteca. Si Ben siguiera viviendo ahí, todo sería distinto. Aunque hicieran lo mismo de siempre, al menos lo harían juntos. Y Ben siempre conseguía hacer reír a Oswald improvisando personajes de videojuegos o imitando a la perfección a alguno de sus profesores. Ben y él siempre se la pasaban bien. Daba igual lo que hicieran. Pero ahora el verano sin Ben se extendía ante él como un erial, largo y vacío. Casi todos los días la madre de Ben trabajaba desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Así que era su padre quien hacía la cena. Normalmente comían comida congelada como lasaña o pastel de pollo del Snack Space, caducados, pero que aún así se podían comer, aunque ya no se podían vender. Cuando su padre cocinaba, solían ser cosas servidas sin más. Mientras su padre hacía la cena, el trabajo de Oswald era darle de comer a Jinx, su mimada gata negra. Oswald solía pensar que hacía gala de las mismas habilidades culinarias abriendo la apestosa lata de comida para gatos de Jinx que su padre haciendo la cena. Aquella noche, Oswald y su padre se sentaron a cenar sendos platos de macarrones con queso precocinados y un poco de elote enlatado que su padre había hecho en el microondas de guarnición. Una cena muy amarilla. «Oye, estaba pensando», dijo su padre mientras se echaba catsup en los macarrones con queso. «¿Por qué hace eso?», se preguntó Oswald. «Ya sé que eres lo bastante mayor como para quedarte solo en casa, pero no me gusta la idea de que estés aquí solo todo el día mientras mamá y yo estamos en el trabajo. Había pensado que podrías venir por las mañanas conmigo en el coche al centro y te dejo en la biblioteca. Podrías leer, navegar por la red». Oswald no podía dejar pasar aquello. ¿Cómo podía ser tan retrógrado? «Papá, ya nadie dice navegar por la red». «Bueno, pues ahora sí, porque acabo de decirlo yo». Su padre pinchó unos cuantos macarrones. «El caso es que he pensado que podrías pasar las mañanas en la biblioteca. Cuando tengas hambre te vas a Jeff Pizza a comprarte una porción y un refresco y luego te recojo ahí, cuando acabe el turno de las 3». Oswald lo pensó un rato. Jeff Pizza era un sitio extraño.
No es que fuera sucio, era más bien decadente. Habían reparado el vinilo de los asientos con cinta de embalaje y las letras de plástico del tablero con la carta que había caído a la barra, de forma que entre los ingredientes había cosas como pepperoni y hamburguesa. Estaba claro que Jeff Pizza había vivido tiempos mejores. Tenían muchísimos metros sin usar y un montón de tomas de corriente inservibles en las paredes. Además, en la zona del fondo había un pequeño escenario, aunque no se hacían actuaciones de ningún tipo. Ni siquiera había un karaoke. Era un lugar extraño, triste y venido a menos, como el resto del pueblo. Pero aparte de eso, la pizza no estaba del todo mal. Además, lo más importante es que era la única que se podía comprar en todo el pueblo sin contar las congeladas del Snack Space. Los pocos restaurantes buenos del pueblo, incluidos Gino's Pizza y Marco's Pizza, que, a diferencia de Jeff, tenían nombres italianos de verdad, habían cerrado sus puertas poco después de que lo hiciera la fábrica. ¿Y me darías tú el dinero para la pizza?, preguntó Oswald. Desde que su padre se había quedado sin trabajo, la paga semanal de Oswald se había visto reducida al extremo. Su padre sonrió con una sonrisa algo triste, o eso pensó Oswald. Hijo, estamos mal, pero no tanto como para no poder darte $3.50 para una porción de pizza y un refresco. Está bien, contestó Oswald. No iba a decir que no a una porción de pizza con queso fundido. Como el día siguiente no había clases, ni las habría en bastante tiempo, aquella noche Oswald se quedó levantado cuando su padre se fue a la cama. Vio una peli de monstruos japonesa antigua con Jinx ronroneando en su regazo. Oswald había visto un montón de películas japonesas de serie B, pero esta, Senderlix vs. Markant Senderlix, no la conocía. Como siempre, Senderlix parecía un simple dragón gigante, pero Mekan Senderlix recordó a los animales mecánicos que dibujaba, aquellos que tenían la piel levantada. Los efectos especiales de la película daban risa. El tren que Senderlix destruía era a todas luces una maqueta, y el doblaje estaba muy mal sincronizado. Aún así, sin saber por qué, quería que ganara Senderlix. Por mucho que fuera un tipo común y corriente con un traje de hule, tenía bastante personalidad. Ya en la cama, intentó hacer una lista de las cosas buenas del verano. Ben ya no estaba, pero tenía las pelis de monstruos y la biblioteca y la pizza a mediodía. Algo era algo, aunque, al parecer, no sería suficiente para todas las vacaciones. Por favor, suplicó cerrando los ojos. Por favor, que pase algo interesante. Oswald se despertó y olió a café y tocino. El café le daba un poco igual, pero el tocino olía requete bien. El desayuno era el rato para estar con su madre, casi siempre el único poco tiempo que pasaba con ella entre semana. Después de ir al baño, se apresuró a bajar a la cocina. ¿Pero qué ven mis ojos? Mi preadolescente se ha levantado. Su madre estaba de pie junto a la estufa con su bata rosa de felpa y el pelo recogido en una coleta, y estaba dándole la vuelta a algo. ¿Hot cakes? Hola, mamá. Ella extendió los brazos. Exijo mi abrazo matutino. Oswald suspiró como si le fastidiara, pero fue hasta donde estaba su madre y la abrazó. Era curioso. A su padre siempre le decía que ya era muy mayor para dar abrazos, pero nunca le negaba uno a su madre. Quizá fuera porque la veía muy poco durante la semana, mientras que con su padre pasaba tanto tiempo que a veces se sacaban mutuamente de sus casillas. Oswald sabía que su madre los extrañaba y se sentía mal por tener que trabajar tanto, pero también sabía que como el trabajo de su padre en el Snack Space era de medio tiempo, su madre trabajaba muchas horas para pagar la mayor parte de las facturas. Ella siempre decía que ser adulto significaba debatirse entre el tiempo y el dinero. Cuanto más dinero ganas para pagar los gastos, menos tiempo tienes para estar con tu familia. Era difícil llegar a un equilibrio. Se sentó a la mesa de la cocina y le dio las gracias a su madre cuando ella le sirvió un jugo de naranja. Primer día de vacaciones, ¿eh? Su madre volvió a la estufa a darle vuelta a un hot cake con la espumadera. Podría haber intentado sonar más entusiasta, pero no tenía mucha energía. Ella le sirvió el hot cake en el plato y luego añadió 2 tiras de tocino. No es lo mismo sin Ben, ¿no? Él sacudió la cabeza. No iba a llorar. Su madre le revolvió el pelo.
Ya sé que es aburrido, pero, oye, a lo mejor llega algún amigo nuevo al pueblo. Oswald contempló su rostro esperanzado. ¿Por qué iba a mudarse alguien aquí? Bueno, de acuerdo, dijo su madre mientras le servía otro hotcake. Pero nunca se sabe. A lo mejor ya viene alguien cool aquí, alguien que no conozcas. A lo mejor, pero lo dudo, dijo Oswald. Los hotcakes están muy ricos. Su madre sonrió y le revolvió el pelo otra vez. Bueno, pues con eso me basta. ¿Quieres más tocino? Si quieres, sírvete antes de que llegue tu padre y se lo coma todo. Ok. Según su política personal, Oswald nunca rechazaba un poco más de tocino. La biblioteca le gustaba. Encontró el último libro de una serie de ciencia ficción que le gustaba y un manga que parecía interesante. Como siempre, tuvo que esperar una eternidad para usar las computadoras, porque estaban ocupadas por gente que no parecía tener nada más que hacer. Hombres con barbas desaliñadas y varias capas de ropa raída, mujeres demasiado flacas de ojos tristes y dientes feos. Esperó su turno educadamente a sabiendas de que toda aquella gente utilizaba la biblioteca como refugio diurno y luego pasaba la noche a la intemperie. Jeff Pizza seguía siendo un sitio tan raro como recordaba. El amplio espacio vacío más allá de las mesas era como una pista de baile donde no bailaba nadie. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, pero debían de haber usado pintura barata o solo una capa, porque aún se veían las siluetas de lo que fuera que había habido antes. Seguramente fuera un mural donde salían personas o animales, pero ahora solo eran sombras detrás de un delgado velo de pintura amarilla. Oswald a veces intentaba adivinar qué eran las formas, pero estaban demasiado desdibujadas. Luego estaba el escenario sin usar, vacío, pero como a la espera de algo. Aunque había algo aún más raro que el escenario en el rincón del fondo de la derecha. Era una especie de jaula grande y rectangular con una red amarilla, aunque no estaba redonda y tenía colgado un cartel que decía «No usar». La jaula estaba llena de pelotas rojas, azules y verdes que probablemente habían sido brillantes antaño, pero que ahora estaban descoloridas y llenas de polvo. Oswald sabía que las albercas de pelotas eran muy populares entre los niños hacía tiempo, pero habían ido desapareciendo por razones de higiene. Es que, ¿quién desinfecta las pelotas? A Oswald no le cabía la menor duda de que si las albercas de pelotas hubieran seguido estando de moda cuando él era pequeño, su madre no lo habría dejado jugar. Como buena enfermera, siempre estaba dispuesta a señalar cualquier lugar que le pareciera un nido de gérmenes. Y cuando Oswald se quejaba de que nunca lo dejaban hacer cosas divertidas, le decía: ¿sabes lo que no es nada divertido? La conjuntivitis. Aparte del escenario vacío y la alberca de pelotas abandonada, lo más raro de Jeff Pizza era el propio Jeff. Parecía la única persona que trabajaba ahí. Sí, él mismo tomaba nota de los pedidos en la barra y hacía las pizzas, pero como nunca había demasiada gente, tampoco era ningún problema. Aquel día, como todos, Jeff tenía aspecto de llevar una semana sin dormir. Llevaba el pelo oscuro despeinado y unas bolsas preocupantes bajo los ojos inyectados en sangre. Vestía un delantal con manchas de tomate recientes y con manchas antiguas. ¿Qué te pongo?, le preguntó a Oswald con tono aburrido. Una porción de pizza de queso y un refresco de naranja, por favor, contestó Oswald. Jeff se quedó mirando al infinito como si estuviera valorando si el pedido era razonable o no. Después de un rato dijo: está bien, son 3,50. Si una cosa era cierta acerca de las porciones de pizza de Jeff, es que eran gigantes. Jeff las servía en unos platos de cartón blancos y finos que enseguida se manchaban de grasa, y los bordes siempre se salían del plato por los lados. Oswald se sentó a una mesa con su porción y su refresco. El primer bocado, la esquina del triángulo, siempre era la mejor. La porción de los sabores de ese bocado en concreto era, en cierto modo, perfecta. Saboreó el queso caliente y fundido, la salsa agria y el borde brillante y delicioso. Mientras comía, observó a los pocos comensales que lo rodeaban. Una pareja de mecánicos del taller de cambio de aceite que había doblado sus porciones de pepperoni y se las estaban comiendo como si fueran sándwiches.
Una mesa llena de oficinistas atacaban con torpeza sus porciones con cubiertos de plástico para no mancharse de salsa las corbatas y las camisas, o eso supuso Oswald. Cuando se terminó la porción, deseó poder pedir otra, pero sabía que no tenía dinero. Así que se limpió los dedos grasientos y sacó el libro de la biblioteca. Le dio un sorbo al refresco y se puso a leer, sumergiéndose en un mundo donde unos niños con superpoderes iban a una escuela especial para aprender a combatir el mal. «Muchacho», una voz de hombre desconcertó a Oswald de la lectura. Levantó la vista y se encontró con Jeff a su delantal manchado de salsa. Oswald supuso que llevaba allí más tiempo del que debía. Llevaba 2 horas leyendo en la mesa después de terminar su consumo de menos de $4. «Sí, señor», contestó Oswald, porque nunca estaba de más ser educado. «Tengo un par de porciones de queso que no se han vendido en el almuerzo. ¿Las quieres?» «Oh», dijo Oswald. «No, gracias. No tengo más dinero». Aunque ojalá lo hubiera tenido. «Invita a la casa», dijo Jeff. «¿Es que si no las voy a tener que tirar?» «Ah, bueno, pues sí, gracias». Jeff tomó el vaso vacío de Oswald. «Te pongo otra naranjada mientras». «Gracias». Qué raro. Jeff nunca cambiaba de expresión. Tenía el mismo aspecto cansado y miserable hasta cuando estaba sonriendo súper amable. Jeff le llevó las 2 porciones de pizza apiladas en un plato de cartón y un vaso de refresco naranja. «Ahí tienes, muchacho», dijo mientras le ponía delante el plato y el vaso. «Gracias». Oswald se preguntó por un momento si Jeff sentiría lástima por él, si pensaría que era muy pobre como los indigentes que se pasaban el día en la biblioteca en lugar de pobre normal, de los que apenas llegaban al fin del mes, que eso es lo que era. Pero luego pensó que tenía pizza gratis, así que no era momento de preguntarse los motivos. Era momento de comer. Oswald engulló los 2 trozos de pizza sin mayor problema. Llevaba un mes que se comía las piedras. Cuando su madre le hacía torres de hotcakes por la mañana, decía que debía de estar pasando por un pico de crecimiento porque comía como si tuviera solitaria. El celular le vibró en el bolsillo justo cuando se estaba terminando el refresco. Leyó el mensaje de su padre. «Te recojo en la puerta de Jeff dentro de 2 minutos». Justo a tiempo. Había sido un buen día. Los días en la biblioteca y en Jeff Pizza se iban sucediendo. Las primeras 2 semanas habían estado bien, pero en la biblioteca no tenían el siguiente libro de la serie que estaba leyendo y se había aburrido del juego online con el que estaba porque, pues aunque decían que era gratis, ya no podía avanzar más sin pagar. Se había cansado de no tener a nadie de su edad con quien estar. Todavía no se había cansado de la pizza, pero empezaba a pensar que podría cansarse también. Aquel día tenía noche familiar, que era algo que hacían una vez a la semana en función de los turnos de su madre. Cuando la fábrica aún estaba abierta, la noche familiar consistía en salir a cenar a un restaurante, pizza, comida china, comida mexicana. Después de cenar, hacían algo divertido todos juntos. A veces iban al cine si ponían una peli para niños, y si no, iban al boliche o a la pista de patinaje, donde su madre y su padre solían quedar cuando iban a la escuela. Sus padres patinaban muy bien, y Oswald, bueno, era un desastre. Pero se ponían cada uno a un lado y lo llevaban de la mano para que no se cayera. Solían terminar la velada con un helado en el centro. Oswald y su madre se reían de su padre porque siempre, por muchos sabores que hubiera, lo pedía de vainilla. Desde que había cerrado la fábrica, la noche familiar se hacía en casa. Su madre preparaba algo sencillo pero especial para cenar, como tacos variados o hot dogs. Cenaban y luego jugaban a juegos de mesa o veían una película alquilada en el Redbox. Seguía siendo divertido, claro, pero a veces Oswald decía en voz alta que extrañaba ir al cine y comer helado después, y su padre tenía que recordarle que lo importante era pasar tiempo juntos. A veces, si hacía buen tiempo, salían. Preparaban un picnic con comida fría y ensalada del Snack Space e iban al parque. Cenaban en una de las mesas de madera del parque y miraban a las ardillas, los pájaros y los mapaches. Luego, iban a dar un paseo por algún camino de montaña. Aquellas salidas estaban bien. Al menos hacían algo distinto.
pero Oswald sabía perfectamente por qué aquello era lo único que hacían fuera. Los picnics no costaban dinero. Aquella noche iba a quedarse en casa. Su madre había hecho espagueti y pan de ajo. Habían jugado una partida de club que su madre había ganado, como siempre, y estaban sentados todos juntos en el sofá en pijama con un tazón enorme de palomitas, viendo el remake de una película antigua de ciencia ficción. Cuando la película terminó, su padre dijo: «Bueno, estuvo bien, pero no es tan buena como la versión auténtica». «¿Cómo que la versión auténtica?», dijo Oswald. «Esta es una versión auténtica». «No te creas», dijo su padre. «A ver, se desarrolla en el mismo universo que la versión auténtica, pero es una imitación barata de la de mi época». Su padre siempre tenía que criticarlo todo. No era capaz de ver algo y disfrutarlo sin más. «¿Qué pasa? ¿Que las pelis buenas son siempre las que veías tú de niño?», dijo Oswald. «No, siempre no, pero en este caso sí». Su padre se estaba enfrascando en lo que sin duda era una de sus cosas preferidas en la vida: una buena discusión. «Pero los efectos especiales de la versión original son una porquería», dijo Oswald, «con todas esas marionetas y las máscaras de látex». «Prefiero una marioneta o una maqueta antes que una imagen generada por computadora», sentenció su padre mientras se recostaba en el sofá y ponía los pies sobre la mesita del centro. «Son demasiado rebuscadas y falsas, no tienen calidez ni textura, y además, a ti te encantan las pelis viejas esas de Zentralix, y los efectos especiales de esas son horribles». «Sí, pero esas las veo para reírme», se defendió Oswald, aunque en realidad creía que Zentralix gustaba mucho. Su madre llegó de la cocina con vasitos de helado. No era lo mismo que los barquillos de la heladería, pero tampoco le iba a hacer el feo. «A ver, si no dejan de discutir cosas frikis, la próxima peli pienso elegirla yo, y va a ser una comedia romántica». Oswald y su padre se callaron de inmediato. «Justo lo que pensaba», dijo su madre mientras les pasaba sendos vasitos de helado. Oswald estaba tumbado en la cama dibujando sus animales mecánicos cuando el celular empezó a vibrar sobre la mesita de noche. Solo había una persona que le escribía mensajes de celular, aparte de sus padres, claro. «Hola», había escrito Ben en la pantalla. «Hola tú», escribió Oswald. «¿Qué tal el verano?» «Genial, de vacaciones en Myrtle Beach. Es genial, hay un montón de máquinas de videojuegos y minigolf». «Qué envidia», escribió Oswald, y lo decía de verdad. Una playa con máquinas de videojuegos y minigolf sonaba muy, muy bien. «Sería genial que estuvieras aquí», escribió Ben. «Así es. ¿Qué tal tu verano?» «Bueno», contestó Oswald. Tuvo la intención de fingir que su verano estaba siendo más divertido de lo que en realidad estaba siendo, pero no podía mentirle a su amigo. «Voy todos los días a la biblioteca y luego como en Jeff Pizza». «¿Y ya?» La verdad es que era patético comparado con un viaje familiar a la playa. «Más o menos, sí». «Está bien, amigo, lo siento», contestó Ben. «¿Esa pizzería? Da mucho miedo». Chatearon un rato más, y aunque Oswald se alegró de saber que Ben le hubiera escrito, también se puso triste al saber que su amigo estaba lejos y pasándosela genial sin él. El lunes por la mañana, Oswald se levantó de mal humor. Ni siquiera ayudaron los hotcakes de su madre. En el coche, su padre puso la radio demasiado alta. Era una estúpida canción sobre un tractor. Oswald alargó la mano hasta la ruedecita de volumen y lo bajó. Oye, el conductor elige la música, ya lo sabes», le dijo su padre. Volvió a subir la horrenda canción, aún más que antes. «Es malísima», opinó Oswald. «Estoy intentando salvarte de ti mismo, papá». «Bueno, a mí no me gustan las canciones de los videojuegos esos que escuchas tú», dijo su padre. «Pero no me meto en tu cuarto a pagártelas». «Ok», dijo Osvaldo. «Pero yo no te obligo a escucharlas». Su padre bajó el volumen de la radio. «¿Se puede saber qué te pasa, hijo?» «No sé qué es lo que te molesta, pero seguro que no es solo la música country». Oswald no tenía ganas de hablar, pero lo estaban obligando. Y cuando abrió la boca, se sorprendió al oír las quejas brotando de su boca como la lava de un volcán. «Estoy cansado de hacer todos los días lo mismo. Ben me escribió ayer.
está en Myrtle Beach, pasándosela genial. Quería saber qué hacía yo y le conté que voy a la biblioteca y a Jeff Pizza todos los días. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que lo sentía y que esa pizzería da miedo. Su padre suspiró. Siento que no podamos irnos de vacaciones y pasárnosla genialos. No vamos muy bien de dinero. Siento mucho que te afecte. Eres un niño. No deberías tener que preocuparte por el dinero. Espero que me den trabajo de tiempo completo en la tienda en otoño. Eso será de gran ayuda, y si me ascienden a encargado, ganaría $1.50 más la hora. Oswald sabía que no debía decir lo que estaba a punto de decir, pero lo hizo de todos modos. El padre de Ben ahora tiene un trabajo mejor pagado que el de la fábrica. Su padre agarró el volante con fuerza. Ok, bueno, pero el padre de Ben tuvo que irse a 800 kilómetros de aquí para conseguir ese trabajo. Su voz sonaba tensa, tan tensa como sus manos sobre el volante, y Oswald sabía que estaba apretando la mandíbula. Tu madre y yo lo hemos hablado largo y tendido, y al final hemos decidido no mudarnos, porque tu abuela vive aquí y a veces nos necesita. Este es nuestro hogar, muchacho, y sé que las cosas no son perfectas, pero tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos. Oswald sintió que iba a cruzar la línea de la protesta a ganarse un castigo, pero ¿por qué alguna gente tenía lo mejor y otra tenía que aguantarse con visitas a la biblioteca y pizza barata? ¿Por eso todos los días me dejas tirado en la calle como si fuera basura? Si esto es lo mejor que tenemos, no sé qué será lo peor. Hijo, ¿no crees que estás exagerando más de la cuenta? Oswald no se quedó esperando a oír el resto de la crítica de labios de su padre. Salió del coche cerrando de un portazo. Su padre arrancó el coche, probablemente contento de librarse de él. Tal y como esperaba, en la biblioteca todavía no tenían el libro que quería. Hojeó unas revistas de animales exóticos de la selva que solían gustarle, pero aquel día no lo entusiasmaron. Cuando le llegó el turno de usar la computadora, se puso los auriculares y vio unos videos en YouTube, pero tampoco estaba de humor. A la hora de comer, se sentó en Jeff Pizza con una porción y su refresco. Todos los días lo mismo. Una porción de pizza de queso. Si su padre no fuera tan agarrado, le daría otro $1 para poder pedírsela de pepperoni o de salchichas. Pero no, tenía que ser de la más barata. Es cierto que no tenían mucho dinero, pero ¿en serio? ¿Acaso se iban a arruinar por un mísero $1 más? Miró a su alrededor y decidió que Ben tenía razón. Jeff Pizza daba miedo, con las siluetas tapadas de la pared y la alberca de pelotas polvorienta y abandonada. Y ahora que lo pensaba, Jeff daba bastante miedo también. Parecía que tuviera 100 años, pero probablemente rondara los 30. Con aquellos ojos caídos e inyectados en sangre, su delantal manchado y sus movimientos y palabras lentos, parecía un pizzero zombi. Oswald pensó en la discusión de aquella mañana con su padre. Pronto le mandaría un mensaje para que saliera y se subiera al coche, pues aquel día no iba a ser como siempre. Aquel día, su padre tendría que entrar por él. Se le ocurrió el escondite perfecto. Iba a meterse en la alberca de pelotas. Aunque daba bastante asco. Era obvio que nadie la había usado desde hacía años. Las pelotas de plástico estaban cubiertas de un polvo gris y difuso, pero esconderse ahí sería una broma genial. Su padre, que se pasaba el día dejándolo y recogiéndolo como si fuera una bolsa de ropa de la tintorería, tendría que bajar del coche y hacer un esfuerzo por una vez. Oswald tampoco se la iba a poner fácil. Se metió en la alberca y notó que las pelotas se apartaban para dejar espacio a su cuerpo. Movió los brazos y las piernas. Era un poco como nadar, si es que uno puede nadar entre bolas de plástico. Por fin tocó el suelo al fondo. Algunas de las pelotas estaban pegajosas, pero intentó no preguntarse por qué. Si iba a gastarle aquella broma a su padre, tenía que meterse en el papel. Respiró hondo como si fuera a tirarse a una piscina y se puso de rodillas. Así le llegaban las bolas hasta el cuello. Se echó hacia atrás hasta quedarse sentado y metió la cabeza adentro. Las pelotas se apartaron lo suficiente como para poder respirar, pero estaba oscuro, no veía nada y le entró un poco de claustrofobia. Aquel sitio apestaba a polvo y a moho. «Conjuntivitis», le pareció oír a su madre. «Te puede dar conjuntivitis». El olor empezaba a ser insoportable. El polvo hacía que le picara la nariz.
Sintió ganas de estornudar, pero no consiguió mover la mano entre las pelotas lo bastante rápido para llegar hasta la nariz y amortiguarlo. Estornudó 3 veces, cada una más fuerte que la anterior. Oswald no sabía si su padre estaría buscándolo ya, pero si era así, los estornudos provenientes de la alberca de pelotas lo habrían delatado. Además, ahí estaba demasiado oscuro y daba mucho asco. Tenía que salir para respirar. Cuando se incorporó, sus oídos le zumbaron con el pitido de unos aparatos electrónicos y gritos y risas infantiles. Tardó un rato en acostumbrarse a la claridad de después de la oscuridad de la alberca de pelotas. Lo rodeaban luces parpadeantes y colores vivos. Miró a su alrededor y murmuró: «Totó, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas». Unas máquinas de videojuegos relucientes en hilera cubrían las paredes con los juegos que le había contado su padre que había en su infancia. Pac-Man, Donkey Kong, Frogger, Qbert, Galaga. Había otra máquina de gancho con luces de neón de la que podían sacar peluches de elfos azules y gatos naranja. A su alrededor, la alberca de pelotas estaba llena de niños que se divertían entre las esferas de colores vivos, ahora incomprensiblemente limpias. Él estaba de pie entre los pequeños como si fuera un gigante. Salió de la alberca y buscó sus zapatos, pero habían desaparecido. De pie en la alfombra de colores, en calcetines, miró a su alrededor. Había un montón de chicos de su edad y niños más pequeños, pero algo no cuadraba. Todos llevaban el pelo muy bien peinado, y los chicos vestían polos de colores que no se pondría ningún chico de su edad, como rosa o turquesa. Las chicas llevaban el pelo como un crepé, con copetes que les sobresalían de la frente como garras, y camisetas de colores pastel a juego con los zapatos. Los colores, las luces, los sonidos, todo era una sobrecarga sensorial. ¿Y qué era aquella música? Oswald miró alrededor, tratando de averiguar de dónde salía. Al otro lado de la sala, sobre un pequeño escenario, un trío de animales animatrónicos pestañeaban con sus enormes ojos inexpresivos. Abrían y cerraban la boca, y se movían atrás y adelante, sincronizados, al son de una canción repetitiva y desquiciante. Había un oso pardo, un conejo azul, una pajarita roja y una especie de ave hembra. A Oswald le recordaron los animales mecatrónicos que dibujaba últimamente. La única diferencia era que él nunca sabía si los animales de sus dibujos inspiraban ternura o miedo. Aquellos daban miedo. Aunque por raro que pareciera, el grupo de niños que rodeaba el escenario no parecía pensar lo mismo. Llevaban gorritos de fiesta con dibujos de los personajes y bailaban, se reían y parecían estar pasándosela en grande. Cuando Oswald percibió el olor de la pizza, lo entendió. Seguía en Jeff Pizza, o más bien en lo que había sido Jeff Pizza antes de que lo tomara Jeff. La alberca de pelotas estaba nueva y sin acordonar. Los enchufes de la pared tenían conectadas las máquinas de videojuegos y se dio media vuelta para mirar la pared de la izquierda. En las siluetas de las sombras que había en la pared de Jeff Pizza había un mural donde salían los mismos personajes que estaban actuando en el escenario. El oso marrón, el conejo azul, la chica pájaro. Debajo de sus caras decía Freddy Fazbear Pizza. Oswald sintió que le helaban la sangre. ¿Cómo había pasado aquello? Sabía dónde estaba, pero no qué época ni cómo había llegado hasta ahí. Alguien chocó con él. Se sobresaltó más de lo normal. Si había notado el contacto físico, es que aquello no era un sueño. No se veía capaz de decidir si era una buena noticia o no. «Perdón, amigo», dijo el chico. Debía de tener la edad de Oswald y llevaba un polo amarillo claro con el cuello hacia arriba, metida por dentro de unos jeans demasiado grandes. Los tenis blancos que llevaba puestos eran enormes, como unos zapatos de payaso. Saltaba a la vista que había pasado un buen rato peinándose. «¿Estás bien?», le preguntó. «Sí, tranquilo», contestó Oswald. En realidad no tenía nada claro que lo estuviera, pero no habría sabido por dónde empezar a explicarlo. «No te había visto nunca», comentó el chico. Ok», empezó a decir Oswald, intentando buscar una explicación que no sonara demasiado rara. «Estoy de visita. Me estoy quedando en casa de mi abuela unas semanas. Este sitio es genial, ¿eh? Mira, esos juegos antiguos».
¿Antiguos? Exclamó el chico levantando una ceja. Estás bromeando, ¿no? No sé de dónde eres, pero en Freddy's tienen los juegos más nuevos que hay. Por eso hay tanta cola para jugar. Claro, estaba bromeando, lo tranquilizó Oswald sin saber qué otra cosa decir. Su padre le había contado que jugaba en aquellas máquinas cuando era pequeño. Unos juegos absurdamente difíciles en los que había malgastado horas y dinero a manos llenas. Soy Chip, se presentó el chico mientras se pasaba los dedos por el esponjoso pelo. Yo y mi colega Mike, dijo señalando a un chico negro alto que llevaba unos lentes enormes y una camisa de rayas anchas rojas y azules. Íbamos a jugar skateball. ¿Quieres venir? Ok, contestó Oswald. Tenía ganas de estar con otros niños, aunque parecieran de otra época. No creía que aquello fuera un sueño, pero sin duda era todo muy raro. ¿Tienes nombre?, preguntó Mike mirando a Oswald como si fuera un animal extraño. Claro, me llamo Oswald. Estaba tan impactado que se había olvidado de presentarse. Mike le dio una palmada amistosa en la espalda. Pues te diré una cosa, Oswald. Soy buenísimo jugando skateball. No seré demasiado duro contigo, que sé que eres nuevo. Se agradece, dijo Oswald. Lo siguió hasta la zona de skateball. De camino, pasaron junto a un tipo con un disfraz de conejo, una versión en amarillo del animatrónico del escenario. Nadie parecía prestarle atención, así que Oswald no dijo nada. Probablemente fuera un empleado de Freddy Fazbear's disfrazado para entretener a los niños de la fiesta de cumpleaños. Mike no bromeaba con lo de que era buenísimo en el skateball. Ganó a Chip y a Oswald 3 veces y sin esfuerzo, pero él sabía perder y se pasaron un rato bromeando. Le gustaba sentirse aceptado. Oswald tomó el libro en la biblioteca, pero estaba demasiado nervioso como para ponerse a leer. Se metió en Jeff Pizza en cuanto abrió a las 11. Jeff estaba en la cocina cuando entró, así que fue derecho hasta la alberca de pelotas. Se quitó los tenis, se metió dentro y se hundió. Como parecía haber funcionado la otra vez, contó hasta 100 y se incorporó. La banda animatrónica estaba tocando otra canción repetitiva, aunque los pitidos de las máquinas no permitían oírla demasiado bien. Se paseó por la sala y observó las máquinas de videojuegos, el Whack-A-Mole, las máquinas con lucecitas con las que podía ganar fichas, pero probablemente no, si oprimías el botón en el momento preciso. Los chicos mayores se arremolinaban en torno a las máquinas de videojuegos. Los niños más pequeños trepaban por los columpios de colores. Conjuntivitis, pensó Oswald, aunque no tenía tiempo para hablar mucho de tanto que se metía en la alberca de pelotas aquellos días. Todo tenía el mismo aspecto que antes. Incluso había visto un calendario que colgaba de una oficina con la puerta abierta que le había ayudado a ubicar la fecha. 1985. ¡Mira, Oswald! Chip llevaba un polo azul celeste con sus jeans anchos y unos tenis deportivos gigantes. Ni un solo pelo de la cabeza estaba fuera de su sitio. «Hola, Oz», dijo Mike. Él llevaba una camiseta de Volver al Futuro. «¿No te llaman así? ¿Como el mago de Oz?» «Ahora sí», contestó Oz sonriendo. Había pasado el verano más solitario de su vida y ahora tenía 2 amigos nuevos y un mote. Es verdad que parecía haber viajado a mediados de los 80, pero ¿tan importantes eran los detalles? «Oye», dijo Chip, «acabamos de pedir una pizza, ¿quieres?» «Pedimos una grande, así que hay de sobra para todos». Oswald sintió curiosidad por comparar las pizzas de Freddy Fazbear's con las de Jeff. «Muy bien, gracias». De camino a la mesa, pasaron junto al tipo con el traje de conejo amarillo que estaba de pie en un rincón, inmóvil, como una estatua. Chip y Mike o bien no lo vieron o bien lo ignoraron, así que Oswald intentó también no hacerle caso. ¿Por qué estaría ahí en un rincón? Si trabajaba en el restaurante, se suponía que no tenía que dar tanto miedo, ¿no? En la mesa, una mujer joven con el pelo rubio cardado y sombra en los ojos azul le sirvió una pizza grande y una jarra de refresco. Al fondo, la banda de animatrónicos seguía tocando. La pizza era de pepperoni y salchichas con corteza crujiente. No estaba mal el cambio en comparación con las suyas de solo queso. «¿Saben?», dijo Mike entre bocados. «Cuando era pequeño, me encantaba la banda de Freddy Fazbear. Tenía hasta un peluche de Freddy y dormía con él. Ahora miro al escenario
y esas cosas me dan escalofríos. Es raro, ¿verdad? A veces las cosas que de niño te gustaban, luego te dan miedo cuando te haces mayor. Chip agarró otra porción. Como los payasos. Sí, o las muñecas, dijo Mike mientras masticaba. A veces miro las muñecas de mi hermana todas en fila en las repisas de su habitación y me parece que me están mirando fijamente. O ese tipo del traje del conejo amarillo, pensó Oswald sin decir nada. Después de devorar la pizza, jugaron un rato al skateball y Mike les dio otra paliza, pero en buena onda. Oswald no se preocupaba ya por la hora, pues aparentemente el tiempo no pasaba igual ahí que en su época. Después del skateball, jugaron por turnos al air hockey. Oswald resultó ser sorprendentemente bueno e incluso consiguió ganar a Mike una vez. Cuando empezaron a acabársele las fichas, Oswald les dio las gracias por compartirlas con él y les dijo que esperaba verlos pronto. Se despidieron y Oswald esperó a un momento en el que no mirara a nadie y desapareció en la alberca de pelotas. Empezó a pasar muchos ratos con Chip y Mike. Aquel día ni siquiera jugaban a nada, solo estaban sentados en una mesa bebiendo refrescos y charlando, intentando ignorar la molesta música de los animales animatrónicos en la medida de lo posible. ¿Saben qué peli me gustó?, preguntó Chip. La polo que llevaba aquel día era color durazno. A Oswald le quedaba genial, pero, ¿en serio, no tenía aquel chico ninguna camisa que no fuera de color de un huevo de Pascua? The Eternal Song. ¿En serio?, exclamó Mike, recolocándose los lentes enormes en el puente de la nariz. Esa película es aburridísima. En serio pensé que el título era perfecto porque es eterna. Los tres se echaron a reír, y luego Chip dijo, ¿a ti te gusta Oz? No la he visto, dijo Osvaldo. Solía decir eso cuando estaba con Chip y Mike. Oswald los escuchaba cuando hablaban de las películas y series que les gustaban. Cuando mencionaban una que no conocía, la buscaba al llegar a casa. Hizo una lista de películas de los 80s que quería ver y buscó en las guías de los canales de televisión por cable para ver cuáles tenían. Oswald participaba en las conversaciones de Chip y Mike en la medida de sus posibilidades. Era como ser un eterno estudiante de intercambio. A veces tenía que fingir, sonreír y asentir con la cabeza y solo ser agradable. Amigo, tienes que salir más, dijo Mike. ¿Alguna vez podrías venir conmigo y con Chip al cine? Sería genial, contestó Oswald. Porque, ¿qué otra cosa iba a hacer? No, mira, es que en realidad vengo del futuro y creo que es físicamente imposible verlos en cualquier otro sitio que no sea Freddy Fazbear en 1985. Obviamente pensarán que le estaba gastando una broma a Mike, cuya película preferida era Volver al futuro. «Di una película que hayas visto que te haya gustado mucho», le pidió Chip a Oswald. «Estoy intentando averiguar tus gustos». Oswald se quedó en blanco. ¿Qué peli de los 80s podía decir? ¿E.T.? ¿E.T.? Mike dio una palmada en la mesa riéndose. Pero sí, E.T. es de hace como 3 años. En serio, amigo, tienes que salir más. ¿Que no hay cines en tu pueblo? Sí que hay. Y hay Netflix, y PlayStation, y YouTube, y redes sociales, pensó Oswald. Pero no lo dijo. Chip y Mike también hablaban de ciertos aparatos tecnológicos de los que él no tenía la menor idea, como los VHS, los radiocassettes y las cintas. Y tenía que recordarse a sí mismo todo el tiempo de no hablar de cosas como teléfonos celulares, tablets o internet. Intentaba no ponerse camisetas con personajes y referencias que pudieran confundirlos a ellos o al resto de los clientes de Freddy Fazbear en 1985. Sí, está claro que tenemos que actualizarte un poco, dijo Chip. Si yo te contara, pensó Oswald. ¿Quieren jugar algo?, preguntó Mike. Siento que el skateball me llama, pero prometo no darles una paliza. Chip se echó a reír. No, ¿qué va? Nos vas a reventar. Vayan ustedes, dijo Oswald. Yo creo que me voy a quedar en la mesa. ¿A qué? ¿A ver el concierto?, preguntó Mike señalando a los espeluznantes personajes del escenario. ¿Te pasa algo? Si acabas de decir que te gusta la música de Freddy Fazbear, tenemos que hacer algo. No, no me pasa nada, dijo Oswald. Pero en realidad sí que pasaba algo. Durante sus visitas al Freddy Fazbear de 1985, no se había detenido a pensar que estaba aprovechándose de la generosidad de Chip y de Mike, porque él nunca tenía dinero. Y es que a pesar de estar sin un centavo en su línea temporal,
¿Serviría el dinero que trajera del presente a 1985? Era bastante triste no tener una moneda en 2 décadas distintas. Al cabo de un rato dijo: «Es que siento que siempre estoy gorroneándolos, porque nunca tengo dinero». «Hey, amigo, no pasa nada», dijo Chip. «Ni nos habíamos detenido a pensarlo». «¿Qué va?», coincidió Mike. «Supusimos que tu abuela no te daba dinero. Por lo menos a mí, mi abuela no me da nada a menos que sea mi cumpleaños». Eran muy amables, pero Oswald seguía sintiéndose avergonzado. Si habían hablado de que él no tenía dinero, era porque se habían fijado. «¿Qué les parece si me quedo mirando mientras ustedes juegan?», dijo Oswald. Cuando se levantó, notó un peso extraño en los bolsillos. Había algo dentro que pesaba tanto que parecía que se le iban a caer los jeans. Se metió las manos y sacó 2 puñados de fichas de juego de Freddy Fazbear de 1985. Sacó un puñado tras otro y los fue dejando sobre la mesa. «También podemos jugar con esto», dijo. No tenía ni idea de cómo explicar aquello. Parecía cosa de magia. Se me había olvidado que llevaba estos pantalones, donde tenía todas estas fichas. Chip y Mike parecían algo desconcertados, pero sonrieron y empezaron a meter las fichas en la mesa en vasos de cartón vacíos. Oswald hizo lo propio. Decidió dejarse llevar. No sabía cómo había llegado hasta ahí con esas fichas, pero bueno, tampoco sabía cómo había llegado él mismo hasta 1985, ¿no? Una mañana, mientras su padre lo llevaba a la biblioteca, Oswald le preguntó: «Papá, ¿cuántos años tenías en 1985? «Un par más que tú ahora», contestó su padre. «Y aparte del béisbol, lo único que me obsesionaba era conseguir monedas para gastar en las máquinas de videojuegos». «¿Por qué me lo preguntas?» «No, por nada», repuso Oswald. «Es solo porque he estado investigando. Jeff Pizza, antes de ser Jeff Pizza, era una especie de área de máquinas de videojuegos, ¿no?» «Sí». Notó un dejo extraño en la voz de su padre, puede que incluso nervioso. Se quedó callado un rato y luego añadió: «Pero cerró». «Como todo en este pueblo», dijo Oswald. «Sí, la verdad es que sí», apostilló su padre mientras frenaba delante de la biblioteca. Quizá fueran imaginaciones suyas, pero a Oswald le pareció que su padre ponía cara de alivio por haber llegado y no tener que contestar a más preguntas. A las 11 en punto, Oswald se fue a Jeff Pizza, como de costumbre. No vio a Jeff por ninguna parte, así que se dirigió hacia la alberca de pelotas. Después de contar hasta 100, se puso de pie. Oyó ruidos, pero no los típicos de Freddy Fazbear. Gritos, niños llorando, chillidos de auxilio, gente corriendo. Caos. ¿Estarían ahí Chip y Mike? ¿Estarían bien? ¿Estaría bien todo el mundo? Tenía miedo. Una parte de él quería volver a meterse en la alberca, pero estaba preocupado por sus amigos. Además, lo mataba la curiosidad por saber qué ocurría. Aunque sabía que fuera lo que fuera, era algo horrible. No corría peligro, se dijo, porque aquello era el pasado, una época anterior a que él hubiera nacido. Su vida no podía correr peligro antes de nacer, ¿no? Con el estómago encogido, se desplazó entre la muchedumbre. Vio madres llorando y corriendo con sus hijos en brazos y padres agarrando a otros niños de la mano y conduciéndolos hacia la salida con cara de espanto. «¿Chip? ¿Mike?», los llamó, pero sus amigos no estaban por ninguna parte. Oswald caminó en dirección contraria a la gente con una sensación creciente de terror. Delante de él estaba el hombre del disfraz de conejo amarillo. Si es que ahí dentro había un hombre. El conejo abrió una puerta donde decía «privado» y entró. Oswald lo siguió. El pasillo era largo y oscuro. El conejo lo miró con ojos inexpresivos y una sonrisa inmutable. Y luego siguió caminando. Oswald no estaba persiguiendo al conejo, sino que estaba dejando que lo guiara, como si estuviera en una versión terrorífica de Alicia en el País de las Maravillas, siguiéndolo hasta su madriguera. El conejo se detuvo delante de una puerta donde decía «Sala de fiestas» y le hizo un gesto para que entrara. Oswald estaba temblando de miedo, pero tenía demasiada curiosidad para decir que no. Además, pensó, no puedes hacerme daño, ni siquiera he nacido. Una vez dentro de la sala, Oswald tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba viendo, y unos cuantos más en procesarlo. Estaban todos dispuestos en fila contra la pared. Tenían dibujos de las mascotas del restaurante.
El oso sonriente, el conejo azul, la chica pájaro, media docena de niños, ninguno mayor que Oswald, yacían sentados sin vida con la espalda apoyada en la pared y las piernas estiradas. Algunos tenían los ojos cerrados como si estuvieran dormidos. Otros los tenían abiertos, congelados en una mirada vacía como si fueran muñecos. Todos llevaban gorros de fiesta de Freddy Fazbear. Oswald no sabía cómo habían muerto, pero sabía que el conejo era el responsable, que el conejo quería enseñarle su obra. Quizá quisiera que Oswald fuese su próxima víctima, que se uniera a la hilera de niños apoyados en la pared con los ojos vidriosos. Oswald gritó. El conejo amarillo se abalanzó sobre él, pero salió corriendo de la sala y enfiló el pasillo oscuro. A lo mejor el conejo sí podía hacerle daño, a lo mejor no. Oswald no quería averiguarlo. Atravesó el área de máquinas de videojuegos vacía y se dirigió hacia la alberca de pelotas. Afuera, las sirenas de la policía ululaban a coro con sus propios gritos. El conejo lo perseguía tan de cerca que le rozó la espalda con una pata peluda. Oswald se zambulló en la alberca, contó hasta 100 lo más deprisa que pudo. Cuando se puso de pie, lo primero que oyó fue la voz de Jeff. «Ahí está, este pequeño granuja». Oswald se dio la vuelta y vio a su padre avanzando a zancadas hacia él mientras Jeff miraba. Su padre parecía furioso, y Jeff tampoco parecía muy contento, aunque tampoco es que normalmente fuera el más alegre. Oswald estaba paralizado, demasiado impactado como para moverse. «¿En qué estabas pensando para esconderte en ese rincón lleno de porquería?», gritó su padre. «¿No me oíste llamándote?». Una vez que Oswald hubo salido de la alberca de pelotas, su padre se agachó para inspeccionarlo. «Pero mira lo sucísimo que está esto. Verás, tu madre...» Unos brazos amarillos salieron de entre las pelotas y jalaron a su padre. El forcejeo habría parecido de película de dibujos de no haber sido tan aterrador. Los pies de su padre, enfundados en sus botas cafés, daban patadas al aire y luego desaparecían para dar paso a un par de pies amarillos peludos que también se desvanecían al momento. Las pelotas de la alberca se agitaban como un mar embravecido y luego se quedaron quietas. El conejo amarillo salió de la alberca, se ajustó la corbata de moño morada, se pasó la mano por la frente y se giró hacia Oswald sonriendo. El chico retrocedió, pero el conejo ya estaba a su lado con el brazo por encima de sus hombros y lo condujo hacia la salida. Oswald miró a Jeff, que estaba detrás del mostrador. ¿Lo ayudaría? Pero el tipo tenía la misma expresión alicaída de siempre y se limitó a decir: «Hasta luego, chicos». ¿Cómo podía actuar Jeff o cualquiera como si nada? El conejo lo condujo afuera, abrió la portezuela del acompañante del coche de su padre y empujó adentro de Oswald. Oswald observó cómo se abrochaba el cinturón de seguridad y ponía en marcha el coche. Intentó abrir la puerta, pero el conejo había activado el seguro automático desde el lugar del conductor. El conejo tenía la boca congelada en un rictus sonriente y la mirada inexpresiva. Oswald volvió a pulsar el botón del seguro, aunque sabía que no iba a funcionar. «Espera», dijo Oswald. «¿Cómo puedes hacer esto? ¿Sabes conducir?» El conejo no dijo nada. Accionó la palanca de velocidades y enfiló la calle. Se paró en un semáforo rojo. Debía de conocer las normas del tráfico básica. «¿Qué hiciste con mi padre? ¿A dónde me llevas?» Oswald podía oír el pánico en su voz. Quería parecer fuerte y valiente, como si pudiera defenderse, pero en lugar de eso, sonaba asustado y confundido. Y es que lo estaba. El conejo no dijo nada. El coche giró a la derecha y luego a la izquierda. Se adentró en el barrio de Oswald. «¿Cómo sabes dónde vivo?», le preguntó Oswald. Sin hablar, el conejo accedió al camino de entrada de la casa familiar. «Correré», pensó Oswald. «En cuanto la cosa esta desbloquee el seguro, correré a casa de un vecino y llamaré a la policía en cuanto esté adentro y estaré a salvo». El seguro se desbloqueó y él salió del coche de un salto. No supo cómo. El conejo de pronto estaba delante de él. Lo agarró del brazo. Oswald intentó salvarse, pero tenía demasiada fuerza. Lo arrastró hasta la puerta y le arrancó la cadena que llevaba al cuello con las llaves de casa. Metió la llave en la cerradura y empujó al chico dentro. Luego se quedó de pie en el umbral, bloqueando la salida. Jinx vino hasta la estancia. Miró al conejo, arqueó el lomo, estiró la cola y bufó como si fuera un gato de un adorno de Halloween. Oswald nunca la había visto asustarse ni bufarle a nadie antes. La observó mientras daba media vuelta y salía huyendo por el pasillo.
Si Jim se había dado cuenta de que la cosa pintaba fea, es porque así era. «No puedes hacer esto», le dijo Oswald al conejo entre lágrimas. No quería llorar. Quería ser fuerte, pero no podía evitarlo. Esto es un secuestro. Mi madre llegará pronto a casa y llamará a la policía». Era mentira, claro. Su madre no llegaría a casa hasta pasada la medianoche. ¿Seguiría vivo para entonces? ¿Seguiría vivo su padre ahora? Sabía que el conejo lo atraparía si intentaba huir por la puerta de atrás. «Me voy a mi cuarto, ¿de acuerdo? No voy a escaparme. Solo voy a ir a mi habitación». Retrocedió y el conejo lo dejó tranquilo. En cuanto entró en su habitación, cerró de un portazo y echó el pestillo. Respiró hondo e intentó pensar. Su cuarto tenía una ventana, pero estaba muy alta y era muy pequeña para salir por ella. Debajo de la cama, Jinx dejó escapar un gruñido. Oswald oyó al conejo al otro lado de la puerta. Si llamaba por teléfono, lo iban a oír. Pero podía mandar un mensaje, ¿no? Sacó el celular y tecleó con manos temblorosas. «Mamá, emergencia, pasó algo con papá, ven a casa». Oswald sabía que no iba a venir a casa inmediatamente. Como trabajaba en urgencias médicas, a veces pasaba mucho tiempo sin mirar el teléfono. Si Oswald tenía una emergencia, tenía que avisar a su padre, pero obviamente eso ahora no era posible. Pasó una hora lentísima hasta que el teléfono de Oswald vibró. Por miedo a que el conejo estuviera escuchando al otro lado de la puerta cerrada, contestó sin decir nada. «Oswald, ¿qué pasa?». Su madre parecía aterrorizada. «¿Tengo que llamar a la policía?». «No puedo hablar», susurró Oswald. «Estoy de camino, ¿de acuerdo?». Colgó. Los 15 minutos siguientes pasaron mucho más lentos de lo que a Oswald le parecía posible. Luego, alguien llamó a la puerta de la habitación. Oswald dio un brinco y el corazón se le puso a 1000 por hora. «¿Quién es?». «Soy yo», dijo su madre con voz exasperada. «¡Abre la puerta!». Él abrió una rendija para asegurarse de que era ella de verdad. Cuando la dejó entrar, volvió a echar el pestillo. «Oswald, tienes que decirme qué está pasando». Su madre tenía el ceño fruncido de la preocupación. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo iba a explicarle todo aquello sin que pareciera que estaba loco? «Es papá. No está bien. Ni siquiera sé dónde está». Su madre le puso las manos sobre los hombros. «Oswald, acabo de ver a tu padre. Está tumbado en nuestra cama viendo la tele. Te hizo empanada de pollo para cenar. Está en la cocina». «¿Cómo? No tengo hambre». Intentó comprender lo que acababa de decirle. «¿Viste a papá?». Su madre asintió. Lo miraba como si fuera uno de sus pacientes en lugar de su hijo. Lo observaba como si intentara averiguar qué le pasaba. «¿Y está bien?». Volvió a sentir. «Está bien, pero yo estoy preocupada por ti». Le puso la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. «Estoy bien», dijo Oswald. «Bueno, si papá está bien, yo estoy bien. Es que no parecía estar bien». «Creo que te vendrá bien que empiece la escuela. Estás pasando demasiado tiempo solo». ¿Qué podía decir? ¿Que en realidad había pasado mucho tiempo con sus nuevos amigos en 1985? «Sí, mamá, puede ser. Creo que debería irme a dormir. Mañana madrugo». «Sí, parece buena idea», dijo su madre. Tomó su cara con las manos y lo miró a los ojos. «Y una cosa, si vas a escribirme mientras estoy trabajando, asegúrate de que sea una emergencia de verdad». Me asustaste. «Creía que era una emergencia de verdad, mamá, lo siento». «No pasa nada, cariño». «¿Descanso o qué?». «Ok». Cuando su madre se hubo ido, Oswald miró debajo de la cama. Jinx seguía ahí hecha una bola, como si intentara hacerse todo lo pequeña e invisible que pudiera, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «No pasa nada, Jinx», sí, la tranquilizó Oswald, metiendo la mano debajo de la cama para intentar acariciarla. «Mamá dice que está todo bien. Puedes salir». Pero la gata no se movió. Oswald se tumbó despierto en la cama. Si su madre decía que su padre estaba ahí y que estaba bien, sería verdad, ¿no? ¿Por qué iba a mentir? Pero Oswald tenía muy claro lo que había visto. Había visto esa cosa amarilla, cómo había empezado a llamarla en su cabeza. Arrastraba a su padre dentro de la alberca de pelotas. La había visto saliendo. Había notado cómo le agarraba el brazo y que se había sentado a su lado en el coche, ¿o no? Si su madre decía que su padre estaba bien en casa y estaba bien, sería así, ¿no?
Oswald confiaba en su madre, pero si su padre estaba bien, ¿entonces él no había visto lo que creía que había visto? ¿Eso significaba que se estaba volviendo loco? Tras unas pocas horas de sueño intermitente, Oswald se despertó oliendo a tocino frito y pan tostado. Le sonaron las tripas, lo que le recordó que no había cenado la noche anterior. Todo parecía normal. Quizá lo del día anterior no había sido más que una pesadilla y tenía que intentar dejarlo pasar. Un nuevo curso, un nuevo comienzo. Pasó por el baño y luego fue a la cocina. ¿Te encuentras mejor?, le preguntó su madre. Ahí estaba, con el pelo recogido en una coleta y con su bata rosa de felpa, haciendo el desayuno como siempre. Aquello hizo que Oswald se sintiera tremendamente aliviado. Sí, contestó, y tengo mucha hambre. Ah, pues eso puedo solucionarlo, dijo ella. Le sirvió un plato con 2 rebanadas de pan tostado con tocino y un vaso de jugo de naranja. Oswald acabó con la primera rebanada de pan tostado en 3 bocados enormes. Entonces, la cosa amarilla entró a la cocina y se sentó al frente de él. «Mamá». El corazón de Oswald le latía a toda velocidad dentro del pecho. El pan tostado con tocino le cayó como una piedra en el estómago. «¿Qué pasa, cariño?» Estaba de espaldas, manipulando la cafetera. «¿Dónde está papá?» Se dio la vuelta con el bote de café en la mano. «Oswald, tu padre está sentado frente a ti. Si esto es algún tipo de broma pesada, para ya, porque ha dejado de ser graciosa». Sirvió una taza de café y la dejó delante de la cosa amarilla, que no desvió la mirada perdida ni alteró su sonrisa inmutable. Oswald sabía que no iba a conseguir nada. O estaba loco él, o lo estaba su madre. Ok, paro, lo siento. ¿Puedo levantarme para prepararme para ir a clase? Claro, contestó su madre, pero le dirigió una mirada extraña. Oswald se fue al baño a cepillarse los dientes y luego a su cuarto por la mochila. Miró debajo de la cama y vio a Jinx escondida. Bueno, por lo menos alguien más en esta familia tiene algo de sentido común, dijo. Cuando volvió a la cocina, la cosa amarilla estaba de pie junto a la puerta con las llaves del coche en la pata. ¿Papá va a llevarme a la escuela?, preguntó Oswald. No creía que pudiera soportar volver a sentarse en el coche con esa cosa otra vez, rezando porque estuviera viendo de verdad la carretera con sus ojos vacíos. Como siempre, ¿no?, dijo su madre. Su voz sonaba preocupada. Que tengas un buen día, hijo. Al ver que no le quedaba otra opción, Oswald se subió al coche con la cosa amarilla. Una vez más, ésta activó el seguro automático desde el asiento del conductor. Salió en reversa del camino de entrada y pasó junto a un vecino que iba corriendo, que le saludó con la mano como si fuera su padre. No entiendo nada, dijo Oswald al borde de las lágrimas. ¿Eres real? ¿Esto está pasando de verdad? ¿Me estoy volviendo loco? La cosa amarilla no contestó, sino que se limitó a mirar al frente. Cuando paró el coche delante de la escuela Westbrook, el policía de tránsito y los niños que había en la acera no parecían reparar en el hecho de que hubiera un conejo amarillo gigante al volante del coche. «Oye», le dijo Oswald antes de bajarse, «no hace falta que vengas a buscarme esta tarde. Tomaré el autobús». El autobús escolar era una cosa grande y amarilla que sí podía controlar, como si fuera algún tipo de ley cósmica. La primera persona a la que Oswald vio en el pasillo fue a Dylan, su acosador. Vaya, si es Oswald Ignórame, Dylan, lo cortó Oswald empujándolo al pasar. Hoy tengo problemas más grandes que tú. Le resultó imposible concentrarse en clase. Oswald era un buen estudiante, pero ¿cómo iba a concentrarse si su vida y posiblemente su cordura se estaban yendo a pique? A lo mejor debería hablar con alguien, el psicólogo de la escuela o un agente de policía, pero sabía que cualquier cosa que saliera de su boca parecería una locura peligrosa. ¿Cómo iba a convencer a un policía de que su padre había desaparecido si todo el mundo que miraba a la cosa amarilla veía a su padre? Nadie iba a ayudarlo. Oswald tendría que arreglárselas para solucionar aquello. En el recreo, se sentó en una banca del patio, agradecido de no tener que fingir que escuchaba a un profesor y poder pasar tranquilo. No podía creer que su vida hubiera dado aquel giro tan extraño. La cosa amarilla parecía creer que era su padre. Aquello ya era raro, de acuerdo, pero ¿por qué todo el mundo pensaba también que era su padre?
¿Te importa que me siente aquí? Era una chica a la que Oswald no había visto nunca. Tenía el pelo negro y rizado, y los ojos grandes y cafés, y llevaba un libro gordo. Claro, sin problema, le dijo Oswald. La chica se sentó en el extremo opuesto de la banca y abrió un libro. Oswald siguió ensimismado en sus confusos pensamientos. ¿Llevas mucho tiempo en esta escuela?, le preguntó la chica unos minutos después. No miró a Oswald al hablar. Siguió con la mirada fija en las páginas del libro. Oswald se preguntó si es que sería muy tímida. Desde el kinder, dijo Oswald. Y luego, como no se le ocurrió qué otra cosa decir, le preguntó: ¿Qué lees? Mitología griega, contestó. Historias de héroes. ¿Has leído mucha mitología? No, no mucha, dijo él, sintiéndose estúpido. No quería parecer un chico que no leía. Desesperado, añadió: aunque me encanta leer. Aquello le hizo sentirse más estúpido todavía. A mí también, dijo la chica. Creo que he leído este libro como 10 veces. Es un libro que me ayuda mucho. Lo leo cuando necesito ser valiente. La palabra valiente atravesó a Oswald. Él también necesitaba ser valiente. ¿Por qué? Pues porque los héroes griegos son súper valientes. Siempre están enfrentándose a algún monstruo enorme como el Minotauro o la Hidra. Me hace recuperar la perspectiva, ¿sabes? Da igual lo grave que me parezcan mis problemas. Al menos no tengo que pelear con ningún monstruo. Ya, dijo Oswald, aunque él estaba intentando averiguar cómo pelear con un monstruo, uno amarillo de largas orejas en su propia casa. Pero no podía contarle nada a la chica, pensaría que estaba loco y se levantaría de la banca a toda velocidad. Entonces lees este libro cuando necesitas ser valiente. Le sorprendió estar manteniendo aquella conversación mientras su mente iba a toda velocidad. Por alguna razón, era fácil hablar con ella. Sé que no es asunto mío, pero me pregunto, ¿por qué necesitas ser valiente? Ella sonrió con timidez. Es mi primer día en una escuela y el tercero en una ciudad nueva. Todavía no conozco a nadie. Claro que sí, repuso ofreciéndole la mano. Me llamo Oswald. No sabía por qué pretendía estrecharle la mano como si fuera un hombre de negocios, pero le pareció que era lo adecuado. Ella estiró la suya y le dio un apretón de mano sorprendentemente firme. Yo soy Gabrielle. No sabía por qué, pero aquella conversación era la que Oswald necesitaba. Volvió a casa en autobús. Cuando entró, la cosa amarilla estaba pasando la aspiradora por la estancia. No le hizo preguntas. Tampoco iba a darle ninguna respuesta. Y además, si quería que su plan funcionara, tenía que actuar como si todo fuera normal. Y como cualquiera que lo hubiera visto en la obra de fin de curso, no era lo que se dice un gran actor. Así que hizo lo que se suponía que habría hecho en su vida normal, cuando su padre de verdad pasaba la aspiradora por la sala y el comedor. Él sacó el plumero del armario de los artículos de limpieza y lo pasó por la mesa del centro, por las mesitas y por las lámparas. Vació el bote de basura y ahuecó los cojines del sofá. Luego se fue a la cocina y sacó la basura normal y la de reciclar. Cuando estaba fuera sintió la tentación de salir corriendo, pero sabía que huir no era la solución. Si todo el mundo veía la cosa amarilla como su padre, nadie iba a ayudarlo. La cosa lo atraparía. Volvió a entrar. Una vez terminadas sus labores, pasó al lado de la cosa amarilla. Voy a descansar un rato antes de cenar, le dijo, aunque la sola posibilidad de descansar le resultaba inconcebible. Se fue a su cuarto, pero no cerró la puerta. En lugar de eso, se descalzó, se tiró en la cama y empezó a dibujar en su cuaderno. No quería dibujar animales mecánicos, pero solo eso le salía. Cerró el cuaderno y empezó a leer un manga, o a fingir que lo hacía. Normal. El plan solo podía salir bien si actuaba como si todo fuera normal. Cuando el conejo apareció en el umbral de la puerta, se las ingenió para no gritar. Le hizo señas con el dedo, igual que cuando lo había guiado hasta la sala de los asesinatos en Freddy Fazbear. Oswald lo siguió hasta la cocina. En la mesa había una de las pizzas de la tienda que su padre guardaba en el congelador, recién sacada del horno, así como 2 vasos de su jugo de frutas favorito. La pizza ya estaba cortada, y eso lo alivió, porque Oswald no sabía qué habría hecho si hubiera visto a la cosa aquella con un cuchillo en la mano. Probablemente salir disparado a la calle. Oswald se sentó a la mesa y se sirvió una porción de pizza. No tenía mucha hambre, pero sabía que no podía hacer nada que denotara que algo no iba bien.
Le dio un mordisco a la pizza y un sorbo a su jugo. ¿No vas a comer nada, papá?, preguntó. Se le hizo muy difícil llamar papá a la cosa, pero lo consiguió. La cosa amarilla siguió sentada en silencio frente a él sin parpadear, sin quitarse aquella sonrisa de la cara y sin tocar la porción de pizza que tenía en el plato junto a un vaso de jugo intacto. ¿Acaso podría comer?, se preguntó Oswald. ¿Lo necesitaría? Y es que, ¿qué era? Al principio pensaba que era un hombre dentro de un traje, pero ya no lo tenía tan claro. ¿Sería un tipo de animatrónico muy sofisticado o un conejo gigante de carne y hueso? No sabía cuál de las dos opciones le resultaba más perturbadora. Haciendo un esfuerzo, se terminó la pizza y el vaso de jugo. «Gracias por la cena, papá», dijo. «Me voy a tomar un vaso de leche y hacer la tarea, ¿eh?» La cosa amarilla no se movió. Oswald fue hasta el refrigerador. Comprobó que la cosa amarilla no estaba mirando y echó un poco de leche en un tazón. Una vez en su habitación, no cerró la puerta ni echó el pestillo, pues era algo que no haría si estuviera en casa con su padre. Normal, todo normal para no despertar sospechas. Deslizó el tazón de leche debajo de la cama donde Jinx seguía escondida. «Todo va a salir bien, pequeña», le susurró. Esperaba tener razón. Se sentó en la cama y unos minutos después oyó a Jinx tomándose la leche. Sabía que por muy asustada que estuviera, nunca decía que no a un lácteo. Hizo un vago intento de estudiar, pero no podía concentrarse. Solo podía pensar en su padre. La cosa amarilla lo había arrastrado a la alberca de pelotas y lo había metido debajo de la superficie. ¿Significaba eso que su padre estaba en Freddy Fazbear's en 1985, en el área de máquinas de videojuegos donde jugaba de niño? Esa era la explicación más plausible, ¿no? A menos que la cosa amarilla lo hubiera matado. No podía permitirse pensar en eso. Su padre estaba vivo, tenía que estar vivo. La única forma de averiguarlo era volver a la alberca de pelotas. Pero primero, tendría que salir de casa sin que la cosa amarilla se diera cuenta. Oswald esperó a que se hiciera de noche, y luego aguardó un poco más. Por fin, agarró sus tenis y salió de puntillas de su habitación en calcetines. La puerta del cuarto de sus padres estaba abierta. Echó un vistazo rápido adentro mientras pasaba por delante. La cosa amarilla estaba tumbada boca arriba en la cama de matrimonio. Parecía mirar fijamente al techo. O a lo mejor no miraba. Tal vez estuviera dormida. No podía saberse. ¿Como no cerraba los ojos? ¿Necesitaría dormir? Conteniendo la respiración, dejó atrás el cuarto de sus padres y entró de puntitas en la cocina. Si la cosa amarilla lo sorprendía, podía decir que había ido a beber agua. La cocina era la mejor escapatoria. La puerta hacía menos ruido que la principal. Se calzó y empujó la puerta despacio, centímetro a centímetro. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, se coló por ella y cerró con cuidado. Echó a correr. Cruzó el barrio a la carretera, dejando atrás a varios vecinos que paseaban al perro y a niños en bici. Algunos miraron a Oswald con extrañeza, aunque él no entendía por qué. En el barrio siempre había gente corriendo. Pero entonces se dio cuenta de que no corría como si estuviera haciendo ejercicio, corría como si algo lo persiguiera. Y es que quizás sí fuera. Jeff Pizza estaba lejos a pie. No podía mantener aquel ritmo todo el camino. Cuando hubo salido de su barrio, dejó de correr y fue dando un rodeo en lugar de tomar el camino más directo. Así sería más difícil que lo siguieran. Tenía miedo de que Jeff Pizza estuviera cerrado. Pero cuando llegó, sudando y sin aliento, el letrero de neón donde decía «Abierto» seguía encendido. Jeff estaba adentro en el mostrador, viendo un partido de fútbol en la tele. Por lo demás, el restaurante estaba vacío. «Por las noches solo servimos pizzas enteras. No tengo porciones sueltas», le anunció Jeff en su tono de siempre. Parecía estar agotado también como siempre. «Ya, solo quería un refresco para llevar», le dijo Oswald mientras miraba de reojo a la alberca de pelotas acordonada. Jeff pareció un poco sorprendido. «Está bien, déjame que saque una cosa del horno y te lo pongo. De naranja, ¿verdad?» «Sí, gracias». En cuanto Jeff se metió en la cocina, Oswald corrió hasta el rincón del fondo del restaurante y se zambulló en la alberca de pelotas. Al meterse bajo la superficie, le inundó la nariz aquel familiar olor a moho. Se sentó en el suelo. Contó hasta 100 como siempre, aunque no estaba seguro de que eso sirviera para llevarlo a Freddy Fazbear de 1985.
Se movió y notó algo sólido contra la parte baja de la espalda. Un zapato. Parecía la suela de un zapato. Tanteó a ciegas y lo agarró. Era una bota de trabajo con puntera metálica como las que usaba su padre para trabajar en la fábrica y que ahora llevaba también en el Snack Space. Subió un poco la mano. Un tobillo con calcetín grueso como los que le gustaban a su padre. Se desplazó a gatas por el suelo de la alberca de pelotas. La cara. Tenía que palparle la cara. Si era una cabeza amarilla y peluda como la de la cosa amarilla, gritaría hasta quedarse afónico. Pero tenía que averiguarlo. Su mano se topó con un hombro, la desplazó hasta el pecho y se encontró con el tejido barato de una camiseta blanca. Subió la mano temblando. Palpó una cara humana, sin lugar a dudas. Piel y barba incipiente, un rostro de hombre. ¿Era su padre? Y estaba... Tenía que estar vivo. Tenía que estarlo. Oswald había visto series en las que la gente que corría peligro desarrollaba de repente una fuerza insólita y podía levantar la parte delantera de un coche o de un tractor. Ese era el tipo de fuerza que Oswald necesitaba conjurar. Su padre no era muy corpulento, pero era un hombre y pesaba por lo menos el doble que él. Pero si quería salvarlo, tenía que moverlo. Si es que aquel era su padre, si es que no era todo alguna clase de broma cruel orquestada por la cosa amarilla para atraparlo. Oswald no podía permitirse pensar aquellas cosas. No, si quería hacer lo que tenía que hacer. Se colocó detrás de la persona, le pasó los brazos por las axilas y jaló. Nada. Peso muerto, pensó Oswald. No, muerto no, por favor, muerto no. Volvió a jalar. Esta vez con más fuerza, haciendo un ruido a medio camino entre un guiño y un rugido. Esta vez el cuerpo se movió. Oswald jaló una vez más, se puso de pie y consiguió sacar la cabeza y los hombros de la persona a la superficie. Era su padre. Estaba pálido e inconsciente, pero respiraba. Estaba claro que respiraba. No estaban en Freddy Fazbear's en 1985, sino en el extraño y presente Jeff Pizza. ¿Cómo iba a sacarlo Oswald de ahí? Podía llamar a su madre. Ella era enfermera, sabría qué hacer, pero... ¿y si pensaba que estaba loco o que estaba mintiendo? Se sentía como Pedro y el lobo, o más bien, como Pedro y el conejo. Lo percibió antes de verlo. La presencia detrás de él, la sensación de que algo se inmiscuía en su espacio personal. Antes de darse la vuelta, un par de brazos peludos y amarillos lo rodearon en un abrazo aterrador. Consiguió liberar el brazo derecho lo suficiente para darle un codazo a la cosa amarilla en el costado. Se zafó de ella, pero bloqueaba la salida de la alberca de pelotas. No conseguiría salir él solo, ni mucho menos con su pobre padre inconsciente a rastras. Sin detenerse a pensar, Oswald embistió al conejo con la cabeza por delante. Si conseguía al menos hacerle perder el equilibrio o tirarlo a la alberca, quizá podría mandarlo a Freddy Fazbear a 1985 y ganar algo de tiempo para huir. Embistió a la cosa amarilla y la lanzó a la red que rodeaba la alberca de pelotas. La cosa se tambaleó un poco, se enderezó y con los brazos bien estirados se abalanzó sobre él con tanta fuerza que lo empotró contra la pared. Con sus ojos inertes, como siempre, abrió la boca y reveló 2 hileras de colmillos afilados como cimitarras. Con las fauces abiertas hasta límites imposibles, se lanzó al cuello de Oswald, pero éste lo bloqueó con el brazo. El dolor atravesó el antebrazo de Oswald cuando la cosa amarilla hundió los dientes en su piel. Oswald le dio un fuerte puñetazo en la cara con el brazo suelto antes de que le clavara los colmillos demasiado profundamente. Colmillos. ¿Qué clase de conejo tenía colmillos? Las fauces de la cosa se aflojaron, pero Oswald no tuvo tiempo de comprobar los daños, porque ya estaba abalanzando sobre su padre con la boca abierta, como una serpiente a punto de engullir a una presa indefensa. Los dientes estaban teñidos de rojo por la sangre de Oswald. El chico le dio otro codazo para apartarlo hacia un lado y se deslizó entre él y su padre, que seguía inconsciente. «¡Deja a mi padre en paz!»,
gritó, y luego se apoyó en la red para tomar impulso y encaramarse a la espalda de la cosa amarilla. Empezó a darle puñetazos en la cabeza y le arañó los ojos que no parecían los de un ser vivo. El conejo se cayó sobre la red y agarró a Oswald por los brazos, se lo quitó de encima y lo lanzó en la alberca de pelotas. Oswald se precipitó de cabeza a la alberca. Menos mal que el suelo era blando. El brazo le latía de dolor y se notaba muy cansado, pero tenía que levantarse, tenía que salvar a su padre. Como los antiguos héroes griegos de los que había hablado Gabriel, debía ser valiente y enfrentarse al monstruo. Oswald se puso de pie con paso inestable. Al zafarse de Oswald, la cosa amarilla se había enredado con las cuerdas de la red que rodeaba la alberca de pelotas. Tenía una cuerda enrollada alrededor del cuello y estaba forcejeando para deshacerse de ella. Oswald no entendía por qué no conseguía liberarse hasta que vio que los pies de la cosa amarilla no tocaban el suelo. Estaba suspendida de la cuerda, bien atada a una barra de metal en la parte superior de la alberca de pelotas. El conejo se había ahorcado a sí mismo. Abría y cerraba la boca en un intento desesperado de respirar, pero no emitía sonido alguno. Daba manotazos a las cuerdas con sus zapatos. Sus ojos, aún terroríficamente vacíos, estaban fijos en Oswald, como suplicando ayuda. Oswald no iba a salvarlo. Eso estaba claro. Tras unos segundos más de forcejeo, la cosa amarilla se quedó inmóvil. Oswald parpadeó. Colgando de la cuerda, solo había un disfraz de conejo amarillo, sucio y vacío. Su padre abrió los ojos. Oswald corrió junto a él. «No entiendo qué hago aquí», dijo su padre. Estaba pálido y sin afeitar, con los ojos cercados por ojeras oscuras. «¿Qué pasó?» Oswald se debatió intentando decidir qué contestar. «Un conejo gigante y malvado te atacó, te di por muerto y luego intentó suplantar tu identidad y yo era la única persona que sabía que no eras tú. Hasta mamá creía que eras tú. Pues no, era una locura». Y a Oswald no le atraía la idea de pasarse años en terapia asegurándole a un psicólogo que el conejo malvado era real. Jinx era el único miembro de la familia que sabía que era cierto, pero era una gata, así que no iba a dar la cara por él. Además, su padre ya había sufrido bastante. Oswald sabía que estaba mal mentir. También sabía que se le daba regular. Cuando lo intentaba, se ponía a sudar y decía todo el tiempo, pero en aquella situación, una mentira era la única escapatoria. Respiró hondo. «Pues, me escondí en la alberca de pelotas para gastarte una broma, aunque no tenía que haberlo hecho. Viniste a buscarme y creo que te diste un golpe en la cabeza y te desmayaste». Oswald respiró hondo otra vez. «Lo siento, papá. No quería que la cosa se saliera tanto de control». Aquella parte, al menos, era verdad. «Acepto tus disculpas, hijo», le dijo su padre. No parecía enfadado, solo cansado. «Pero tienes razón. No tenías que haberlo hecho. Y Jeff debería quitar esta alberca de pelotas antes de que alguien lo denuncie». «Totalmente», coincidió Oswald. Sabía que no volvería a poner un pie en aquella alberca de pelotas nunca más. Extrañaría a Chip y a Mike, pero tenía que hacer amigos nuevos en su época. Por un momento, le vino a la cabeza la chica de la banca en el recreo. Gabriel. Parecía simpática y lista. Le había gustado charlar con ella. Oswald tomó a su padre de la mano. «Ven, te ayuda a levantarte». Con la ayuda de Oswald, su padre se puso de pie y dejó que su hijo lo guiara hasta la salida de la alberca de pelotas. Se paró a mirar el disfraz amarillo que colgaba como un pellejo. «¿Qué es eso tan feo?» «No tengo idea», dijo Oswald. Eso también era verdad. Salieron de la alberca de pelotas y atravesaron Jeff Pizza. Jeff estaba pasando el trapo por el mostrador sin dejar de mirar la tele, donde seguía dando el partido. ¿En serio no había visto ni oído nada? Sin soltarle la mano a Oswald. ¿Cuándo era la última vez que habían ido de la mano? Su padre se levantó, levantó el brazo y lo miró. «¿Estás sangrando?» «Sí», dijo Oswald. «Debo de haberme hecho un arañazo al intentar sacarte de la alberca de pelotas». Su padre sacudió la cabeza. «En serio, esto es peligroso. Poner un cartel de no pasar no es suficiente». Le soltó el brazo a Oswald. «Te lavaré el brazo en casa y luego cuando tu madre llegue a casa que te lo vende». Oswald se preguntó qué diría su madre cuando viera las marcas de los colmillos. Mientras se dirigían a la puerta, Oswald dijo: «Papá,
Sé que a veces soy un pesado, pero te quiero mucho, ¿ok? Su padre lo miró con una mezcla de agrado y sorpresa. Y yo también, hijo. Le revolvió el pelo. Pero tienes un gusto horrible para las pelis de ciencia ficción. Ah, sí, contestó Oswald sonriendo. Pues tú tienes un gusto horrible para la música y te gustan los helados aburridos. Abrieron la